Gabriela, gracias por recibirnos, es un placer conocerte. Gracias. Si bien los argentinos hemos seguido tu historia, has dado muchos pasos para que no solo tu caso progrese, sino también muchas familias. Y estamos hablando de esto de las relaciones interculturales, ¿no? Como ha sido la tuya. Pero si querés hacemos una reseña un poquito como para refrescarle a los televidentes de cómo conociste a quien fue tu marido. Bueno, voy a hacer así un titular, sí, porque la historia tiene 20 años y me es a mí muy difícil sí. volver. No, pero como para refrescar un poquito. Pero bueno, yo viajé a Guatemala, que mi padre estaba cumpliendo funciones diplomáticas, mi papá estuvo en la carrera diplomática y mis padres se separan cuando yo era muy chica. Y yo tomé la decisión, después de una adolescencia muy difícil, ir a reencontrarme con él porque no habíamos estado mucho en contacto. Fue un divorcio muy difícil el de papá y mamá. Y entonces viajé a Guatemala a reencontrarme con él. Y bueno, en el reencuentro con papá, donde él me pide que me quede a vivir un tiempo con él, empiezo mi carrera de ciencias de la comunicación, me voy ayornando a la vida guatemalteca que no tiene nada que ver a la de Argentina. Y bueno, y ahí es donde conozco a Imad, que bueno, empezamos siendo muy amigos, después esa amistad devino a un noviazgo. ¿Qué hacía él en Guatemala? Guatemala es, él cultiva cardamomo. Y bueno, los países árabes consumen muchísimo cardamomo, que es un condimento muy importante para el café y para las comidas. Entonces, bueno, la familia exportaba el cardamomo de Guatemala a Medio Oriente. Y bueno, entonces decidimos casarnos. Hubo una gran oposición de parte de las dos familias porque veían la complejidad de un matrimonio multicultural. Estamos hablando hace va a ser 21 años. Claro. Pero así todos nosotros decidimos llevar este matrimonio. Y a mí lo que más me convenció esto que decía Imad de un lugar neutral, ¿no? Guatemala era un lugar neutral, él no era guatemalteco, yo tampoco, no íbamos a tironear ni de un país ni del otro, o de una cultura y de la otra. Muy interesante su planteo, bastante ambicioso, porque cuando nace nuestro primer hijo es donde, yo siempre digo que en el hijo nace el despertar de tu tradición. Es muy interesante esto porque nadie lo toma en cuenta. O sea, cuando somos dos, un hombre y una mujer, bueno, uno puede decir muchas cosas, pero hay cosas que se juegan a nivel sangre, a nivel tradición, que están selladas en las cuestiones genéticas, y esto hoy ya los científicos lo saben, ¿no? Está en nuestro ADN todo esto. Claro. Que a él le surge toda esta cosa de empezar a implementar mucho más la cultura musulmana en los chicos que yo. Entonces ahí empieza a haber una fricción muy grande entre mi cultura y la de él. Bueno, con el paso del tiempo nace Karim, nuestro primer hijo, después nace Zahira, y por último nace Sharif. De hecho, ninguno de los tres tienen nombres en la argentinos. Cultura árabe, yo no digo argentinos, yo digo latinos. O Medio Oriente, Oriente. Perdón, o me sale en inglés. Occidente, sí. Para mí es así porque bueno, esto es el gran trabajo que hice yo con respecto a las culturas. Porque cuando vos entras a formar parte de esta mixtura multicultural, ya no es solo Argentina. Claro. Es Oriente y Occidente. Entonces, no, porque para la tradición musulmana y la tradición árabe musulmana, los chicos tienen que llevar nombres árabes. Y a mí no me pareció mal eso, porque yo soy muy cuidadosa y muy respetuosa de cómo es las tradiciones y yo no quería irrumpir frente a algo
que me parecía que era así, ¿no? Alguna persona que me está escuchando puede, desde la mirada de Occidente, puede creer o puede pensar que yo me sometí a eso, ¿sí? Porque yo he tenido estos diálogos, imagínense, 21 años, y fue interesante en todo mi estudio frente a las culturas, poder ir comprendiendo cómo Occidente mira al Medio Oriente y cómo el Medio Oriente mira a Occidente. Y hay cosas que Occidente no sabe de Oriente porque nunca entró ahí. Ajá. Lo ve, pero no entró a hacer un estudio de la cultura. Claro. ¿Sí? Cuando uno empieza a estudiar la cultura, empieza a comprender muchas cosas que suceden en esa cultura. Uh-huh. Cultura digo todo, ¿no? Sí, sí. Lo socioeconómico, la forma en que se sientan a comer, la forma la forma en que viven. Con los 3 hijos tratamos todo el tiempo de ir como acomodando lo cultural, pero fue muy difícil. Fue muy difícil porque con cada hijo iban haciendo más esto de... Imad venía con la idea de irnos ya de Guatemala. Yo le decía que yo no podía vivir en Medio Oriente. Hay mujeres occidentales que sí se animan a vivir en Medio Oriente. Yo sabía por mi forma de ser que no. Y ahí empieza toda una discusión que nos lleva a una separación. Y en el momento de la separación, ya con divorcio, se comienza toda el divorcio, él desaparece con los chicos. Y ahí empieza esta historia que ya conocemos de tu lucha, primero para poder verlos. Claro, vos lo decís bien. O sea, vos decís... Hay gente que me dice la lucha para que los chicos vuelvan a estar conmigo. No, yo creo que fue para verlos. Claro, la primera parte sí, pero a ver, en el momento en que él desaparece con los chicos, se me planteó a mí toda una, todo un marco, digamos, estaban lo que yo necesitaba como madre, lo que necesitaban los chicos y él, ¿no? Lo que él hizo para poder llevárselos y por qué lo hizo y para qué lo hizo, ¿no? Entonces, empecé en esto de ver lo que decía la ley guatemalteca. Entre medio de todos ellos estaban desaparecidos, entonces todas las acciones que se hacían legales no tenían respuesta, claro, frente a todo un grupo familiar que estaba desaparecido. Entonces ahí empecé a darme cuenta que estaba frente a un gran conflicto, que empezaba a tener conflicto la ley del Islam con la ley romana. Entonces, gracias a Dios tuve un muy buen abogado que me empezó a enseñar cómo había que hacer las estrategias, que eran inconcebibles, o sea, no habían puntos de unión frente a Oriente y Occidente. Y para mí el único punto de unión era prevalecer los derechos de los chicos. Claro. Cuando yo me pude dar cuenta de esto, yo lo fui transitando y entonces el mundo entero veía a una madre sin sus hijos, entonces la gente pedía que estas fueron las primeras cartas que hizo Argentina para Jordania, que la madre vuelva a estar con los hijos. Algo inconcebible y muy difícil para Jordania. Nosotros supimos que los chicos estaban en Jordania a los 3 meses y cuando supimos eso, yo ya había pedido intervención al gobierno argentino porque sentía que frente a lo que estaba sucediendo yo no tenía posibilidades. Necesitaba al Estado. Sí, claro. Y ahí es donde surge esto de más allá de que los estados empiecen a ver cómo resuelven esto, yo puse en prioridad el volver a verlos, que los chicos vuelvan a ver a su madre. ¿Vos tenías conocimiento de cómo estaban, cómo se encontraban ellos, si estaban bien, si sufrían? No, yo no tuve hasta, te diría, días antes de viajar,
de viajar desde el primer viaje, que fue al año. Ujú. Pero todo ese año fue un año donde, bueno, se sentaron bases sobre, digamos, era la primera vez que un Estado llevaba una cuestión particular a una cuestión pública, de derecho internacional público. Eso fue revelador para países como Inglaterra, Francia, España, que tenían millones de casos, Claro. como el de Gabriela para ellos, pero para mí era el de Karim Zahir Sharif, porque lo que empezamos a pedirle, digamos, desde la Argentina es que vieran la historia desde ellos, Claro. no desde la madre. Si yo me hubiera quedado perpetrada en mi lugar, tal vez no los hubiera visto nunca más. Que esto es lo que yo también le digo a los padres que llegan a la fundación, que cuando uno se queda dejando en el juez las decisiones, bueno, es muy probable que van a pasar muchos años en que vos no puedas, hasta que se mueva el expediente, Claro. de que puedas volver a ver a tu hijo. Y eso no es posible. O sea, yo, gracias a Dios, pude irme más allá de eso. Bueno, entonces fue una carrera diplomática, porque hubo que hacer toda una diplomacia que no había hecho nunca Argentina frente al Medio Oriente. Bueno, esto de abrir camino frente al derecho internacional público y empezar con las tratativas de Estado. Bueno, el primer año fue para mí digamos, el que me marcó el camino, y que, bueno, que hizo posible, con todo lo que estábamos haciendo, que Jordania lo buscara al padre de los chicos, lo buscara en el sentido de que le tocó la puerta y le dijo: mira, acá hay un pedido de un país y nosotros tenemos que llevar a cabo este pedido, que es que la madre vea a los hijos. Y bueno, y eso sucedió en diciembre del año 98. Y bueno, fue una visita muy importante para mí, no solamente porque volví a ver a los chicos, sino por todo lo que se había hecho y lo que yo había hecho a través de la distancia con ellos. Porque por eso escribí después un libro que se llama Vínculos, porque en ese libro yo explico, cuando un papá no está en contacto con su hijo, cómo puede establecer un contacto aún sin hablar con él a distancia. Porque eso es lo que yo hice durante el año. De hecho, cuando yo llego a Jordania y tenemos esa primera visita, los chicos no tenían, mirá que la visita fue en un lugar muy difícil, difícil para ellos porque estaba lleno de adultos. Claro. Y bueno, y así todo se rompió toda esa barrera y ellos corren al encuentro con su mamá. Y todo el mundo se quedó impactado, Claro. ¿no? Entonces yo siempre digo que nunca te alejas, no hay distancia frente a alguien o a alguien quien amas, y menos si son tus hijos. Así que bueno, para mí fue, a partir de ahí dije, bueno, yo sé que esto va a llevar mucho tiempo, pero hay algo que nunca se rompió en nosotros, y fue el amor y el reconocimiento de ese amor, y de, bueno, esto de que sos la madre, ¿no? Bueno, y de ahí, bueno, es una historia de película. Sí, realmente. Llegamos a una resolución recién en el 2005. 2005 me recibe por primera vez la máxima autoridad del Islam. 2005, estamos hablando de muchos años después. Y ahí él me reconoce toda mi labor por mis hijos. Me dijo algo que me llamó mucho la atención, y me dijo: yo, si tuviera que escoger a una madre como Gabriela, musulmana, no la encontraría. Y él ahí me adopta como hija, y eso hizo que se quebrara toda la situación, digamos, compleja que había con Jordania. Y bueno, y ahí empecé yo a poder tener otra clase de visitas. Empezamos a generar un acuerdo que se firmó más o menos al año, y ahí empecé a viajar mucho más, y se cerraron las causas. Yo me situé a una realidad que yo sabía que los chicos nunca más iban a poder salir de la
patria potestad o de la completa que tenía el padre, porque es así en el mundo árabe. Entonces lo que ¿Eso yo es hasta hice, la mayoría de edad o sigue? Siempre. Siempre, claro. Siempre, no hay mayoría de edad. Claro. O sea, hay mayoría de edad, pero no es lo mismo que Claro, en Occidente. en Occidente. Sí, los hijos siempre permanecen, siempre le pertenecen al Islam, el lugar de pertenencia, al lugar de pertenencia a la tierra a la que pertenecen. Es muy fuerte eso. Y bueno, así que en el 2010 ya empezamos a viajar todos juntos, por ejemplo. Se empezaron a recibir los chicos del colegio y después, bueno, fueron a sus universidades, y ahí yo ya empecé a tener un rol mucho más presente, y bueno, estuve compartiendo mucho sus carreras, y bueno, ya ahora se recibieron y están llevando a cabo sus vidas. ¿De qué se recibieron? Los varones hicieron administración de empresas y Zahira diseño de interiores. Los varones volvieron a vivir a Jordania para trabajar, y Zahira está trabajando en Dubái. Si ellos quisieran salir de Jordania, pueden hacerlo en este momento. Sí, ellos son libres. Son libres, sí, claro. Ellos están llevando a cabo sus vidas. Sus vidas. Sí. ¿Y cómo es la relación de estos chicos adultos ahora con vos? Y bueno, es común, digamos, ¿no? O sea, lo que le pasa, digamos, yo cuando hablo de nuestros hijos después de que se recibieron, ¿no? Lo que le pasa a todas las madres que están ya, digamos, en sus vidas, y bueno, vos pasaste a ser lo último, o sea, claro. Sí, en otro lugar. Claro. O sea, siempre la madre, pero en otro lugar. Sí, y bueno, y para mí fue un gran aprendizaje, porque pude yo empezar a dedicarme a mí, que no lo hice, o sea, yo les entregué mi vida a ellos. Claro. Y ahora estoy dedicándome a lo que yo quiero hacer, o sea, estoy tratando porque estoy teniendo la oportunidad de tener como una segunda vida para mí. Claro. Y además, con otra tranquilidad, porque vos tuviste un tiempo de lucha absoluta. Por eso ahora es realmente como, vivir. Claro, ¿no? Lo otro fue lucha. No obstante eso, que tenés otra vida y todo, siempre dedicaste a poder ayudar a la gente que pasaba por conflictos similares, porque tenés una fundación donde podés asesorar y ayudar a la gente que a veces, cuando comienza el conflicto, es difícil. El lugar que ocupa la fundación es un lugar difícil, porque nosotros no trabajamos por los derechos de los padres. Nosotros lo que les decimos a los padres es que tienen que ver los derechos de los hijos. El pensamiento de Occidente no es así. Por ahí los padres es como que quieren recuperar a sus hijos. Yo no lo veo como Occidente-Oriente. En realidad yo creo que el adulto se apropia de la vida del hijo, y en realidad el hijo no es propiedad de nadie, solamente es de la vida. Y nosotros tenemos la bendición que nos da la vida cuando ese espermatozoide va hacia el óvulo, viaja, o sea, el que además conquista ese viaje, porque son millones. Sí. O sea, nosotros nos tenemos que detener a ver cómo llega la vida de un hijo a la vida. Y hay que valorar todo ese, porque realmente es un milagro que ese espermatozoide llegue, tenga la fuerza, y que el óvulo le dé la entrada, le acepte. Entonces siempre decimos, no, más allá de los padres, de las circunstancias de los padres y cómo haya sido esto, ya no más que ese instante para la vida fue perfecto, y esto es importante que el hijo lo sepa. Claro. Más allá de las complejidades y de los conflictos que los adultos tienen, o culturales o demás. Esto a mí, bueno, yo después, entre todo lo que aprendí, empecé a estudiar mucho sobre, bueno, digamos, no solamente la cuestión legal, sobre los derechos de los niños frente a los padres. Esto es muy bello lo que decimos, pero que no se lleva a cabo, porque un chico... nosotros tenemos hoy millones de expedientes en Argentina de chicos que no ven a alguno de sus padres. Y no hay una postura, de derecho que resuelva eso inmediatamente.
Porque como dice Gabriela Mistral, los niños son ahora, porque están ahora ensayando sus sentidos. Bueno, esto de la hora no está porque el que recibe un expediente es un adulto que debe tener también una historia muy compleja con su infancia, con sus padres. ¿Me seguís? Sí. Entonces, a mí me ha pasado tener que estar sentado frente a mandatarios maravillosos, todos, pero que se les entremezclaba. No tienen esa mirada. No, y se les entremezclaba lo personal. Claro. ¿No? Si yo tengo un problema con mi mamá, entonces estoy frente a una señora que es la madre. Claro. O mi padre desapareció. Entonces era muy común ver que habían cartas que se demoraban, habían expedientes que no salían, que te decían estamos haciendo todo lo posible. Entonces siempre estas historias traen esta posibilidad de que uno pueda volver a tener una mirada frente a la herida primogénia, primera que tenés, que es con tus papás, ¿no? Cuando tenés la herida. Generalmente uno cuando habla de divorcio, lo primero que se suscita es un tironeo de los hijos para lograr una postura dentro de ese divorcio, ¿no? Los hijos son como el botín de guerra. El botín de guerra y sí, eso es cuando hay divorcios contradictorios. Claro, ahí yo te digo que vuelve a reflejar una historia, una herida. Claro. Que viene ancestral de los padres, o sea, de esas dos personas, y entonces ponen esa herida, en los hijos. De hecho, se está luchando para que los hijos permanezcan en su casa y que los padres sean los que rotan ¿no? la visita a los hijos, pero sin sacarlos del hogar. Claro. Y es una cosa que no se está logrando. No. Es muy difícil eso. No, porque vuelvo a decirte, ¿no? Todavía hay una postura muy filosófica en que el niño le pertenece al adulto. Claro. Cuando el adulto, digamos, en conciencia crezca y vea que el hijo no le pertenece, sino que ha tenido esta bendición de ser padre y que en esa bendición tiene toda la posibilidad de experimentar la paternidad o la maternidad, entonces uno después puede, porque va a ocurrir otro momento que es el que yo atravesé hace muy poquito, que es ascender la maternidad y la maternidad cuando vos entregás los hijos a la vida, que es cuando los chicos van ya hacia sus propias vidas. Y vos no podés, en ese momento de la vida donde los chicos ya van a sus adultos, estar todavía trayéndolos a una etapa que ya no les corresponde. Claro. Yo creo que también muchas de las cosas que nos pasa hoy en Argentina tiene que ver nosotros adultos en que todavía no somos adultos, todavía seguimos en el niño herido. Entonces muchos de los reclamos que hace la sociedad o que hacemos está en el lugar del niño herido, no en el adulto responsable. Pasa que me parece que estamos en una etapa donde hay algunos cambios, se avisoran algunos cambios de paradigma de lo que traemos de nuestra infancia, especialmente la gente que pasó los 40, donde vos traes una cultura muy arraigada en lo que eran los padres y en esa carga que tenés hacia los padres cuando son grandes también, ¿no? Que es a la inversa, pero es el mismo, digamos, el mismo conflicto, ¿no? Tener que hacernos cargo de nuestros padres, como ellos se siguen haciendo cargo de nosotros aún siendo adultos. Recién ahora es como que se comienza a hablar de todos estos temas y que nosotros podemos llegar a entender. O sea, no son temas que cotidianamente uno los aborde. Ahora es como una ruptura. Lo que se hace es ponerlos debajo del piso y hacer como que no está pasando nada. Claro. Pero en realidad, si vos no tenés resuelta el vínculo con tu papá, vas a tener problemas con tu profesión, porque, digamos, de dónde venimos, y si nosotros somos la unidad de papá y mamá. Esto lo dice Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares. Y si, digamos, nosotros tenemos conflicto con nuestro papá, vamos a tener conflicto con nuestra profesión, con nuestro trabajo, con los límites y con nuestra forma de plantarnos o de estar, digamos, en el mundo.
Con mamá es todavía mucho más complejo porque, bueno, 9 meses en la panza de mamá, primero nos vincula con la vida, ¿no? Después nos vincula con la abundancia y además mamá también, o sea, nos vincula con el amor. Entonces, imagínate. Entonces es muy importante que asumamos, digamos, lo que nos ha pasado con nuestros padres y que podamos, digamos, abrazar más allá del conflicto. Hay un libro muy interesante que yo lo doy muchísimo, que es ¿Dónde están mis monedas?, de Joan Garriga, que él habla esta situación de lo que me dieron mis padres y yo con esto no puedo hacer nada. Los padres nos dieron la vida. Claro. Y yo ya con eso tengo todo para hacer. Si no hubiera habido eso, no estoy yo. Claro. Esto me lo hizo saber a mí Sajira cuando tenía 15 años, en un momento muy especial. Estábamos las dos organizando su cuarto, limpiando, sacando ropa, tirando libros que ya no iban más. Y bueno, una tarea muy de madre e hija. Y entonces ella me dice, se da vuelta entre que estaba, ¿no? Porque claro, cuando abrís placares empezaron a salir fotos, cartas, ¿no? Empezó a salir la historia de ella. Y ella me dice, mamá, vos hiciste el acto de coraje más grande de tu vida, que fue haberte casado con papá. Y yo dije, uy, ¿qué va a decir ahora? Y yo me quedé helada porque no lo había asumido. Yo o sea, sí, venía, ¿no? Y me dice, porque además, en ese acto de coraje de haberte casado con él, vos fuiste la que me diste la vida. Dije, bueno, claro. Sajira, seguí. Ya está todo listo, claro, ¿entendés? Entonces, a veces uno quiere luchar en la justicia frente a algo que los hijos lo tienen muy claro porque te ven a vos en esa claridad del lugar. Claro. ¿Sí? Y bueno, ahí me di cuenta que, bueno, que el examen yo ya lo había pasado, ella también, ¿no? Esta experiencia brutal que vivimos como familia, que nos fue una gran oportunidad para reivindicarnos, ¿no? En nuestros lugares, crecer en nuestros lugares. Yo me convertí en una madre que en mi vida creí que iba a ser, y bueno, y siempre, ¿no? Y este lugar de Oriente y Occidente, porque después de las Torres Gemelas y de todos los conflictos mundiales que hemos atravesado, también me llevó a hacer un trabajo muy grande con mi lugar en Oriente y cuál es mi lugar en Occidente. Entonces por eso también cuido mucho las palabras, porque hay mucha gente que nos está escuchando que es hijo de árabes o hijo de un judío o hijo de qué sé yo. Sí, de un inmigrante italiano. Exacto. O español, que cada uno tiene su idiosincrasia. Exacto. Entonces las palabras en las palabras uno tiene que nombrar a todos, tienen que estar todos, porque quien quede afuera, eso es la primera célula de violencia. La primera exclusión es lo que trae violencia. Muy interesante para lo que nos está pasando también como país. Sí, porque fíjate que en cada vez que hablamos excluimos a alguien, es verdad. Y la verdad es que, bueno, que lo que estamos viviendo es una vínculo de mucha violencia, ¿no? Entonces, bueno. Creo que hasta que no aprendemos a reconocer el valor de las palabras y a pensar lo que decimos, ¿no? Porque a veces no se piensa, se habla gratuitamente, espontáneamente. Pensar, yo creo que no, o sea, yo creo que cada persona que dice lo que dice tiene que hacerse responsable de lo que dice. Claro. Porque pero a veces no se conoce el valor de la palabra, muchas veces. Bueno, incluso en comunicadores, vos los escuchás y decís, ¿cómo está diciendo esto esta persona? Bueno, que llega a tanta gente. Pero lo que yo digo es, diga lo que diga, que se haga responsable, porque a veces no hay responsabilidad. Sí, también. Entonces vuelvo a decirte, digamos, dice lo que dice porque tiene toda una historia atrás y que yo aprendí, digamos, en esto, empecé a ver lo que había detrás de la persona. Claro. ¿Sí? Esto se llama ampliar la mirada, no me quedo solo con la línea primera. Entonces veo que ahí hay toda una historia que está pidiendo, en esas palabras está pidiendo
sanarse, resolverse, incluirse. Y este es el gran trabajo que, bueno, como humanidad hoy tenemos todo el tiempo, ¿no? Integrar, incluirnos. Yo no puedo, o sea, en el momento en que yo te miro y ya hay algo que quiero cambiarte, es una forma de matarte. Qué fuerte. Y es así. Matarte. Y sí. Eso también me está diciendo a mí como espejo o en reflejo que hay algo de mí que yo no acepto, claro, y que yo no tomo, entonces no soy una mujer completa. Gabriela, obviamente que para tener esta sabiduría recorriste un largo camino, sí, con muchas dificultades. Sí, muchas. No se aprende si uno no recorre todo ese camino con dificultades. Pero hay gente que sí. Bueno, hay sí, grandes sabios que nacieron con claro, sabiduría. Pero son pocos. Pero los demás también tienen... es importante que nosotros sepamos que uno puede no atravesar tanto dolor, ¿no? O sea, eso también es importante para los jóvenes, ¿no? A eso me iba a referir. ¿Dónde podemos buscar todo esto? ¿Dónde podemos aprender? Porque obviamente todo lo que es sistemático, esto no está incluido. Pero ¿cómo una persona...? Y hoy en internet tenés desde Krishnamurti, qué sé yo, o sea, realmente tenés un montón de bibliografía y de videos, tenés mucha gente, digamos, volcándose de manera, bueno, los videos, digamos, Eric Corbera es un biodescodificador muy importante en España. Todos sus videos yo los recomiendo porque realmente lo que necesitamos hoy, como en cada uno de nuestra vida, es el despertar de la conciencia. ¿Esto qué significa? Que, digamos, si yo tomo la vida literalmente, a lo primero que estoy faltando es a mí, porque nosotros no somos personas lineales. Porque al no reconocer, digamos, el espíritu, bueno, me quedo con cuerpo y mente, claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí me va a faltar un tercero que va a empezar a pulsar, y entonces se van a empezar a aparecer, digamos, hechos fuertes en mi vida que me van a... la muerte de un hijo, algo que me va a empezar a decir que tengo que, digamos, vincularme con quién soy verdaderamente. Entonces, cuando, digamos, siempre, ¿no? Hay un llamado a abrirme, a darme cuenta que la vida no es de acá a acá. Y bueno, y ahí entonces empieza todo un camino. Yo lo que recomiendo es las herramientas y el camino de autoconocimiento. Y en el autoconocimiento es donde empezás de a poco a decir, uy, mira, esto no sabía que era así. Entonces tenés grandes filósofos y grandes pensadores que estuvieron antes que nosotros, que nos fueron dejando todo un legado maravilloso y que hoy, gracias a la física cuántica, y entonces, bueno, eso se unió y, digamos, es donde uno puede obrar con milagros. Entonces uno dice, Dios mío, claro, puedes cambiar el patrón de tu pensamiento. Eso nosotros no sabíamos eso hace, no sé. No lo sabíamos. No, por eso digo, años atrás. se están cayendo paradigmas establecidos donde empieza a irrumpir todo esto nuevo. Es una irrupción, sí. Y que realmente cuando uno los empieza a tomar, más allá de que cuesta mucho trabajo, no es un camino fácil, pero para eso vinimos. Claro, todos. Este aprendizaje nos hace vivir mejor. Y cuando empezamos a vivir mejor... A ver, ¿qué significa vivir mejor? Porque en realidad yo creo que yo hoy creo que lo más importante es que te tengas a vos mismo. Porque nosotros nacemos solos y morimos solos. A mí me tocó nacer con un mellizo varón, pero eso es otro capítulo de mi vida, porque por eso también yo trabajo en grupo, porque, bueno, siempre digo, ¿no? Tengo este sello de haber nacido con él. Y de haberme gestado con él. Pero lo más importante hoy es tenerte a vos mismo.
amarte. Cuando me refiero a vivir mejor, me refiero a esto, a lograr una paz interior, a no sentirme sola, porque a veces nos creemos que la soledad es algo malo, y sin embargo cuando la soledad nos completa como persona. Sí, la soledad es cuando uno está fuera, está solo de uno mismo. Claro. El solitario, el silencio, el estar con uno, es esa, que no es soledad, esa solitariedad que te completa. Esto que decís es muy importante, porque hoy lo que están diciendo los científicos es que cada uno de nosotros tenemos que encontrar esa magnificencia, esa gratitud hacia lo que tenemos, hacia lo que vivimos, y que tenemos que en algún momento del día poder encontrarnos con esa alegría a pesar de todas las vicisitudes o circunstancias que estemos viviendo, ¿no? El camino espiritual es un camino lleno de misterios, lleno de dificultad, porque tenemos que, digamos, el ego y los pensamientos han manejado nuestra vida mucho tiempo. Claro. Entonces, bueno, ahí hay toda una tarea a llevar a cabo, que es, digamos, esto nuevo que se incorpora, que entre, ¿no? Y que vayan todos juntos haciendo vida. Pero bueno, yo creo que lo más difícil del camino espiritual es ese. ¿Qué mirada tenés sobre la juventud de hoy, de nuestro país? Me refiero a nuestro país, que es la que nosotros todos, que algunos conocerán de otros países, pero es la que nosotros a diario palpamos, ¿no? Y muchas veces tenemos que decir, lamentar que por exceso de alcohol o exceso de droga a veces se pierden vidas. Sí, a ver, los chicos hoy, el sistema les ha fallado a ellos. Entonces nosotros tenemos que reconocer que, digamos, que hay un sistema que les falló a ellos. Hoy las escuelas, digamos, el gran cambio que tiene que haber en las escuelas tiene que estar incluido en lo que ellos necesitan. Estamos frente a otro paradigma del aprendizaje, del tomar, de tomar, ¿no? Entonces, bueno, hacer ese puente entre lo anterior y lo nuevo. Lo que le está faltando a los jóvenes es ese puente. Ese puente no se construyó, lo construyen muy pocos adultos, y entonces ellos en algún lugar, muy pocos adultos, no hay un puente entre el sistema. No hay un puente en este momento. No. Entonces, bueno, lo que ellos expresan es realmente la enfermedad del adulto. El no del adulto, no del límite, sino el que no estuvo. Claro. Entonces, la droga, el alcohol, están todos diciéndonos este conflicto que tienen con estas dos primeras figuras para ellos, que son el papá y la mamá. El bullying, todo lo que se está viviendo, todo lo que ellos manifiestan. Los hijos manifiestan los dolores que los padres no ven. Qué difícil. Difícil la transformación, digo, ¿no? Y que bueno, cuando un hijo te muestra algo, claro, tómalo y hace una labor con eso. Y entonces le podés decir al hijo, yo ya me estoy ocupando, volvé a tu lugar. Claro. Es que si no se ocupa el hijo, ¿quién se ocupa? Claro. Y los hijos, esto lo dice Bert Hellinger, que el hijo, digamos, por ese amor incondicional, ese amor ciego hacia los padres, toma todo aquello, todo ese dolor que los padres cargan, y entonces, bueno, después se manifiestan. Claro. Entonces está el gran coraje de nosotros como adultos, ver en la droga qué es lo que está ocurriendo. Pero, o sea, el chico está manifestando aquello que yo no resolví en mi vida y que no estoy viéndolo. Gabriela, acabas de editar un libro, contame sobre qué hablas en el mismo. Bueno, justamente
hablo de enemigo íntimo. Hablo de nuestro enemigo íntimo. Bueno, cuando yo empecé con toda mi labor y mi camino de autoconocimiento, uno de los libros que más me marcó fue el de Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con lobos. Ella es una psiquiatra hungariana que estuvo 20 años investigando y hizo un libro que es de estas características donde yo creo ella lo editó en el año 98, yo recién empezaba con mi historia y ella llama a la mujer a un trabajo de conocimiento. Entonces ella presenta diferentes cuentos, que algunos son muy conocidos, como El patito feo, Barba azul, el otro es el de Anderson de Zapatitos rojos. Bueno, cuentos muy difíciles, que hemos tenido millones de películas sobre esos cuentos, pero ella dice que para poder entrar al inconsciente, ella es una psiquiatra junguiana, entonces ella está toda basada en Jung, que Jung ha sido mi salvador, porque fue el que me hizo interpretar mis sueños, el que me ayudó a poder encontrar toda la parte holística de todo lo que me pasaba, en el sentido de, digamos, tener sueños muy importantes con mis hijos, donde ellos me estaban diciendo de forma simbólica lo que tenía que hacer. Esto me pasó desde el día que se fueron, entonces, bueno, imagínate, cuando yo empecé el libro, que fue en el 2005, cuando hablé a Pinkola Estés, yo me encontraba ya teniendo yo ya era, digamos, yo ya llevaba adelante la simbología junguiana, entonces fue maravilloso para mí. Para entender. Tanto es así que yo me contacté con la gente de Pinkola Estés, pues yo la quería traer a la Argentina, y a partir de ahí empecé a hacer talleres con cada cuento, que lo sigo haciendo hasta hoy. Ajá. Y uno de los cuentos es este libro, que es el de Barba azul. O sea, yo cuando empecé con Pinkola Estés estaba en Jordania y empecé con toda la primera, digamos, introducción, primer capítulo, y me encuentro con Barba azul. Bueno, empiezo a leer Barba azul y digo, esta es mi historia. Claro. Y es la relación del depredador con víctima-victimario, depredador y víctima, ¿no? Y lo que es interesante, el hallazgo que tiene Pinkola Estés, que bueno, yo después en los talleres lo voy uniendo a todo lo que yo después fui formándome, que es en lo sistémico y demás, que es que tenemos un aspecto de nuestra psique, hay un hombre oscuro en la psique que siempre va a querer tomar todo tu poder. Y eso se representa en relaciones muy violentas, en problemas muy violentos en el trabajo, porque bueno, este hombre, este depredador que vive dentro de nosotros, tenemos muchos seres que viven, pero este es uno. Siempre va a querer, porque además tiene su rasgo espiritual, que siempre va a querer tomar todo tu poder, porque como él es un exiliado de la vida, va a consumir toda la luz posible para iluminarse. Claro. Entonces, bueno, esto es lo que trata Enemigo íntimo. Digamos, hay mujeres que les cuesta mucho. Bueno, este es un libro que ya está volcado para todos, ¿no? Pinkola Estés volcó toda su investigación en el tratamiento a la mujer. Creo que a partir de ahí ella se puso en este propósito de que nosotras nos encontráramos nuestra esencia. Y bueno, Enemigo íntimo trae toda esta necesidad de encontrarte con tu propio depredador. Qué interesante. Es un camino para recorrer, obviamente que yo siempre digo, la gente no se nos presenta porque sí, hay que estar prestando atención y estar atento a quienes se nos cruzan en el camino, porque siempre esas personas que se cruzan en el camino nos van abriendo puertas sí, que son necesarias para crecer, ¿no? Y para seguir otro tipo de camino del que venimos haciendo. Sí, la vida, yo siempre digo, ¿no? Si vos sos un diamante pero no lo sabés, y la vida lo sabe, va a hacer todo
hasta lo que no quieras, no te guste, claro, para que vos descubras lo que sos. claro. Entonces va a pasar de todo. Primero va a empezar con algo muy chiquito, después va a nada. O sea, siempre digo, ¿no? Si la vida sabe quién sos y lo que portás, siempre va a querer que lo sepas y que lo vivas. Porque si no es, si no es una vida que no brilló o que vos no supiste lo que tenías. Y para eso debemos estar abiertos absolutamente a los cambios, ¿no? Claro, porque la vida es movimiento constante. Permanentemente. Algo que nos cuesta muchísimo a nosotros. Ya llegamos a un lugar y queremos quedarnos ahí, y no, la vida nos va a sacar nuevamente. Y esto también es muy importante que lo sepamos, que este es un principio, que la vida es movimiento, como el amor. Claro. Entonces nos va a pedir movernos, por eso siempre hay que hacer elecciones nuevas, no importa la edad que tengas, pensamientos nuevos, aventurarte a cosas nuevas, porque eso también va a hacer que vos vayas generando químicamente células nuevas. Pero si no, vuelve el círculo a lo mismo. Claro. O sea, no le diste la oportunidad vos no te diste la oportunidad a la célula de generar nuevas proteínas. Esto lo acabo lo estoy a full trabajándolo, o sea, estoy tomando de la película Hill, que se los recomiendo, es un documental, donde aparece el primer testimonio, que es un médico que tiene un accidente, lo quieren operar de la columna, él dice que no, sale en silla de ruedas y a las semanas él empieza a recuperar la movilidad. Lo dejo ahí para que la gente lo vea, porque la verdad es que es interesante cómo uno puede regenerarse, pero acá hay que hacer cosas. Claro, obviamente. Nueva selección, o sea, tenés que ir transformando tus patrones. Para esto realmente es ir, viste que vos le decís, generalmente te acostás a la misma hora, te dormís a la misma hora, te pones el mismo pijama, haces lo mismo. Bueno, eso es un ataque a las células. La rutina, ¿no? Hay que romperla y salir de la zona de confort. Totalmente, todo el tiempo. Imprescindible. Todo el tiempo hay que salir. Claro. Esto también lo fui aprendiendo. Bueno, con el depredador es un muy buen maestro que te lleva a un lugar muy incómodo, te diría muy, muy feo, donde te obliga a tomar, a ver y a tomar tu poder. Nosotros generalmente mucho mejor se lo entregamos a alguien. Claro. Tengo un problema, que me lo resuelva el otro. Claro. Tuve un accidente, la culpa la tiene el otro. No, accidente es todo de a dos, o sea, de a dos, depende de todo. Todos somos responsables, claro, de lo que pasa. Bueno, digamos, todo lo que trae la vida es eso, ¿no? Que podamos ir comprendiendo esto. Y bueno, y otra cosa muy importante que nosotros en Occidente nos cuesta muchísimo, que tiene que ver con el vínculo con la muerte. Nosotros no nos vamos a morir. No. Y cuando algo nos pasa, ahí nos agarra ataque de pánico y todo el horror de decir, ¿cómo esto me está pasando a mí? Pero si esto es algo que era obvio, que nosotros venimos por un ratito, claro, a esta línea de vida. Lugar, claro. Y entonces, cuando uno lo va haciendo consciente, entonces vas asumiendo esto de estar en la vida, porque bueno, claro, ¿para cuándo vas a dejar ese estar abrazo? A full, ¿no? ¿Para no cuándo vas a dejar, claro, eso? Algún día voy, algún día, olvídate. Claro, algún día no estoy. Algún día no, ese algún día es tremendo. Claro, claro. En serio, algún día voy a bailar, algún día voy a comer, no, ya. Claro. Ya, porque mañana no hay mañana. No, claro. No, ¿somos conscientes de que no hay mañana? No, solo tenemos este instante. Gabriela, me quedaría charlando 2-3 días, me tomaría un taller con vos. Ha sido un placer conocerte, gracias, realmente.
y has desarrollado algunos temas que desconocía que estabas trabajando realmente. A veces siempre es como que en las entrevistas que te hacen se reiteran algunos temas que ya lo sabemos, tu lucha, pero detrás de esa lucha hay una mujer increíble. Quien quiera participar de algún curso que estés dando, danos alguna referencia. Bueno, pueden entrar a mis redes sociales, que ahí, bueno, yo todos los días voy posteando cosas de lo que yo voy aprendiendo, de lo que ya viene hace tiempo conmigo. Y ahí están también todos los talleres. Y yo las redes sociales, digamos, las que están a mi nombre, todas las contesto yo, no hay nadie más. Entonces, bueno, la gente igual me hace muchas preguntas sobre sus situaciones de vida y bueno, yo digo, es mi pequeña consultoría que bueno, que hoy voy contestando en la medida que voy pudiendo, porque después que volví ahora de Guatemala, estoy tomándome un tiempo porque Guatemala, volví después de 19 años, y a mí Guatemala me dijo, ya no hay nada más que hacer, hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora empieza otra etapa, otra vida. Claro. Entonces, bueno, fue un shock, fue así, encontrarme fuertemente con eso. Y bueno, y ahora estoy recalibrando un montón de cosas, que no es fácil porque es salir de un sistema en el que venías para otro, claro, que no sé cuál es. Claro. Así que bueno, bueno, estoy ahora así, ¿no? Estoy reuniendo los mundos. Muchísimas gracias, Bueno, gracias. Un placer conocerte. Gracias a ustedes.